El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Los hábitos que tenemos como seres humanos nos definen para bien o para mal. Y lo digo porque en muchos momentos podemos tener unos hábitos que son muy saludables y vivir bien, pero también podemos tener hábitos falsos, es decir, aquellos que nos generan como una trampa. Nosotros nos vemos bien ante las demás personas, pero interiormente estamos mal y podemos estar teniendo hábitos tóxicos. Desde el pensamiento en adelante podemos estar nosotros interponiendo en nuestra vida, digamos, una práctica y una estructura de comportamiento que es muy negativa y nos lleva a estar muy mal. Vamos a mirar cuáles son esos hábitos que nos generan a nosotros una pérdida de felicidad, y la felicidad no entendida como todo en suma lo que significa este constructo, sino vivir bien, estar felices, tranquilos, llevar en paz muchas cosas en nuestra vida. Ya lo vamos a revisar. En muchos momentos ni siquiera somos conscientes que tenemos estos malos hábitos, y hay realmente 5 hábitos muy importantes que por lo general maneja el gran número de personas y lo hacen perder, pues no lo dejan ni disfrutar en la vida. Y un primero es el del pensamiento negativo. Pensar en negativo es, digamos que como una costumbre cultural en las personas, y más en nuestra cultura se vive reiteradamente y la persona vive en función: no merezco, no soy capaz, no quiero, no puedo, no tengo posibilidades, y empieza a aplicar siempre un no para todo. Vivir con un pensamiento negativo hace que los seres humanos tengan infelicidad de por sí en cualquier momento. Y es una estructura de pensamiento que se crea y que no es fácil desaprender, es decir, que la persona se acostumbra a vivir con ello y a estar mal. Desaprenderlo casi siempre, o en la mayoría de los casos, requiere ir a terapia, porque debemos reconocer primero cuál es esa estructura que nosotros tenemos y que no es tan sencillo. Sí es sencillo aprenderlo, porque podemos nosotros de un momento a otro estar pensando negativamente porque algo nos resulta mal y se crea un condicionamiento. Pero lo que sí es un poco más complejo es desaprenderlo y crear una estructura de pensamiento mucho más tranquila y mucho más sencilla de vivir. Acostumbrarnos pues no es tan fácil, pero sin embargo, hay que tener en cuenta que las personas lo hacen de una manera inconsciente. Veamos el segundo aspecto, y es culpar a los demás de todo. 2. Culpar a los demás de todo. Culpar a otras personas de lo que te ocurre es evadirte de la responsabilidad de tus propios actos e incluso de tus propios sentimientos. De esta manera, estarás diciendo que tú no eres dueño de tu vida, sino que son los demás a las propias circunstancias. Es necesario recordar que tienes el control sobre ti mismo y solo tú tienes las respuestas de lo que te ocurre. Cuando más crecemos, más miramos hacia atrás y nos damos cuenta de que las circunstancias externas no importan porque no determinan nuestra felicidad. Nosotros determinamos nuestra felicidad. La felicidad es una actitud y debe tomar conciencia sobre qué puedes hacer para seguir avanzando y poder saborearla. Y el tercer aspecto es muy difícil, pero es intentar ser alguien que no eres. Entonces siempre las personas viven en función de complacer a los demás, qué quiere que el otro piense de mí, qué se desea que quiera de mí, cómo quiere que yo me comporte, y las parejas lo exigen mucho. Vamos a ir a tal lugar y quiero que seas de esta manera. Incluso lo hacemos en las crianzas, y entonces con los hijos, claro, se les puede orientar, pero a veces hay crianzas duras que exigen demasiado en cómo se debe hablar y cómo se debe comportar. La gente no puede ser espontánea, entonces ¿cómo queremos ser? Hay que trabajar en eso. ¿Cómo me veo auténtica? ¿Cómo puedo expresar una opinión que sea respetuosa, pero sea la que yo quiero y no la que está diciendo el gran número de personas que está a mi alrededor?
No es traicionar al otro porque yo lo hice de otra manera, sino cuidar mi autenticidad. Si hay algo que produce felicidad en una persona es que pueda ser auténtico, que pueda expresar lo que quiere y que sus sentimientos se muevan realmente en lo que desea, sin olvidarnos, por supuesto, que los otros deben escucharlo con respeto y que también se cuide lo que al otro le hace daño. Así que podemos llegar a ser felices cada uno en la manera que tracemos cómo queremos esa autenticidad de vida. Bueno, y vamos a seguir con un cuarto que sí es bien complicado, que todas las personas en algún momento lo hacen, pero unas viven en función de hacerlo normalmente y por eso no avanzan, y es compararse con los demás. 4. Compararse con los demás. Esto no nos servirá de nada porque cada uno es único e irrepetible y ha vivido experiencias diferentes. Su historia, la tuya y la mía, no tienen nada que ver. ¿Para qué compararnos? ¿Para consolarnos o para creernos superiores? ¿Cuál es la finalidad que perseguimos? Comparar las diferentes experiencias no tiene sentido, puesto que no existen las mismas condiciones en las personas. Mi felicidad puede ser muy diferente a la de mi amigo. ¿Hacer lo que él hace me convertirá en alguien feliz? Pregúntate, ¿qué es la felicidad para mí? Y así podrás saber cómo actuar. La gratitud es el antídoto a la comparación. Escribe diariamente lo que hace tu vida maravillosa. Por poco que parezca, eso te hará feliz. Y un quinto aspecto que daña cualquier relación y daña la vida de las personas es no aprender de los errores. Entonces, cuando nosotros vemos a una persona que amamos, que se equivoca y uno espera que cambie y no cambia porque no aprendió de su error, trae muchas dificultades en la vida. Incluso para la misma persona, una persona que comete un error y no le presta la atención debida al cambio que debe venir de ahí porque le generó un aprendizaje, pues vuelve y cae en el mismo error, vuelve y sufre tal como si fuera un niño que apenas está tomando experiencia de vida. Y no, esto lo vemos en muchos adultos, personas grandes ya que tienen un trabajo, están empezando a tener una familia. Todos somos susceptibles de podernos equivocar, pero no siempre sobre la misma situación. Entonces hay que mirar estos 5 hábitos realmente que nos quitan la felicidad y son muy sencillos, muy pero muy sencillos. No pensar negativamente, no estar en función de lo que quieran los otros, no estar comparándose con los demás, no estar aprendiendo de los errores y así sucesivamente. Todo esto nos trae unas prácticas demasiado estructurales y sencillas para poder ser felices. Reestructurar el pensamiento requiere, en la mayoría de las veces, no lo olviden, terapia. Por supuesto que los espero en mi consultorio.